Ok, buenas tardes, bienvenidos a esta nueva sesión del seminario. En esta ocasión nuestro invitado es Cristian Caamaño, académico del Departamento de Estadística en la Universidad del Biobío. Cristian realiza investigaciones en el área de la estadística espaciotemporal, geoestadística, campos aleatorios, entre otros temas. Y el título de la charla es A Class of Random Fields with Two-Piece Marginal Distributions for Modeling Point Reference Data with Special Outliers. Así que, Cristian, agradecemos tu presencia, por supuesto, y te cedo la palabra para que puedas comenzar con tu charla. Ok, muchas gracias, Alfredo. Gracias por la invitación. Para mí siempre va a ser importante este tipo de actividades donde más que presentar un tema, son espacios para poder comunicar algunas investigaciones que se están desarrollando en grupos de investigación y poder discutir eh, ciertas temáticas que podrían ser importantes para alumnos de pregrado, de posgrado que quieran, por ejemplo, seguir esta línea. Que yo sé que Alfredo también trabaja bastante en esto. Este trabajo es en colaboración con el doctor Moreno Bevilacqua. Creo que la mayoría lo conoce, él es profesor de la Universidad Adolfo Ibáñez, y el doctor Reinaldo Arellano, que es profesor de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Y me faltó agregar un alumno, que es Camilo Gómez, que era un exalumno de la Universidad de Valparaíso. Entonces, en este trabajo nosotros estamos proponiendo dos cosas. Es un trabajo que está en evaluación en una revista en varios meses, ojalá que tengamos pronta respuesta. Y en este trabajo estamos proponiendo una clase de campos aleatorios para datos georreferenciados que permiten modelar datos que no son gaussianos, específicamente que podrían tener colas pesadas o también asimetría. Y también permiten modelar o capturar datos que presentan outliers espaciales, que es, digamos, lo más novedoso de este trabajo. La presentación la divido mediante esta estructura. Primero voy a dar una introducción, una motivación del tema, porque es importante poder modelar datos que no sean gaussianos, ¿cierto? Y poder construir modelos que permitan capturar outliers espaciales. Después, la parte 2 es cómo nosotros vamos a construir una clase de campos aleatorios que permita modelar estos dos tipos de características. Para ello definimos unos campos aleatorios que lo denominamos two-piece, porque marginalmente se distribuyen mediante ese modelo. Y vamos a dar dos ejemplos: un campo aleatorio two-piece gaussiano, que permite modelar datos que son asimétricos, y un campo aleatorio two-piece 2KH que permite modelar tanto asimetría como colas pesadas. Estos dos modelos también permiten capturar datos que presentan outliers espaciales. Luego voy a presentar brevemente el método de estimación, que es el método de verosimilitud compuesta por parejas ponderadas. Y la propuesta o la performance de la propuesta la vamos a implementar mediante un estudio de simulación y una aplicación con datos reales. Finalmente, las conclusiones y algunas referencias. Bueno, primero decir que para poder trabajar con datos georreferenciados, la herramienta matemática fundamental son los campos aleatorios.
Y esto me va a permitir, de cierta forma, analizar datos espaciales o espaciotemporales, y me van a permitir tanto modelar la estructura de dependencia de los datos mediante una función de covarianza válida, y también permite modelar, ¿cierto?, las componentes regresoras, si es que yo quiero definir un modelo de regresión en este tipo de estructura de datos. Entonces vamos a considerar un proceso espacio-temporal no estacionario denotado por Z de SDT, donde S es el dominio, es la localización espacial que pertenece a un cierto dominio de interés D, que es un subconjunto de RD, y T es las ubicaciones temporales que van a pertenecer a un cierto dominio en general R, definido en R. Entonces, la forma, bueno, hay varias formas de poder representar un campo aleatorio espacio-temporal, pero una de las formas de representarlo es mediante esta ecuación dada en 1, donde este campo aleatorio espacio-temporal no estacionario va a estar definido por dos componentes, una componente mu que depende del espacio y del tiempo, que es una constante desconocida, que puede ser un parámetro de localización o puede tener una estructura clásica de un modelo de regresión lineal, x beta, dependiendo de si el modelo es aditivo o multiplicativo. En este caso el modelo es aditivo. Y epsilon, que también depende del espacio y del tiempo, corresponde o permite modelar la variación aleatoria de este campo aleatorio, y se va a definir como un campo aleatorio estacionario o débilmente estacionario con media cero y una función de covarianza espacio-tiempo que, en general, para simplificar la estructura del modelo, va a depender simplemente de la distancia entre las localizaciones y el tiempo. Eso va a ser se puede considerar como un modelo de una función de covarianza isotrópica. Entonces, en general, a esta estructura, durante mucho tiempo, se consideró que este campo aleatorio tenía una distribución gaussiana asociada, y podemos decir que este campo aleatorio es gaussiano, es un proceso gaussiano, si bajo una cierta realización de este proceso, la distribución conjunta o la distribución finito-dimensional de esta realización es normal multivariada. Entonces, durante mucho tiempo se trabajó con este tipo de supuestos en el proceso, pero desafortunadamente, como todos sabemos, el supuesto de gaussianidad o de normalidad es un supuesto bastante fuerte y que rara vez se cumple en la realidad. En general, los datos podrían tener colas pesadas, ¿cierto? O podrían tener asimetría o ambas cosas, o incluso estar definidos en un cierto soporte positivo, o incluso si es que los datos son gaussianos, sabemos que existe una dependencia elíptica en este tipo de supuestos, y por lo tanto eso, el supuesto de elasticidad del modelo normal también de cierta forma restringe un poco el análisis de datos reales. En general, se han propuesto en la literatura varias formas de poder trabajar datos que no siguen una estructura gaussiana. Una de las primeras propuestas que existió en la literatura, no solo en geoestadística, sino en modelos de regresión lineal clásico, era transformar los datos que no eran gaussianos, se transformaban
a gaussiano, ¿cierto? Y de esa forma se modelaba con el supuesto de gaussianidad. Pero eso tiene una desventaja desde el punto de vista de la interpretabilidad de los datos. Entonces acá voy a nombrar algunas propuestas que se han hecho durante estos últimos tiempos. Una de las propuestas es transformar los campos aleatorios gaussianos, o sea, proponer una clase de transformaciones de campo aleatorio gaussiano. ¿Y esto en qué consiste? En encontrar transformaciones no lineales en general de copias independientes de campo aleatorio gaussiano. Esto en definitiva va a permitir que la función de correlación del campo aleatorio no gaussiano resultante dependa de la función de correlación del campo aleatorio gaussiano. Y eso tiene alguna ventaja, ya que bajo cierto tipo de transformaciones, los campos aleatorios no gaussianos podrían heredar las propiedades geométricas de un campo aleatorio gaussiano, específicamente la continuidad de media cuadrática y la diferenciabilidad, que son propiedades bastante importantes. Entonces, bueno, hay una serie de propuestas en la literatura, aquí nombré algunas pocas. Está una propuesta de Oliveira del 2006, que propone específicamente un campo aleatorio Lot gaussiano, que va a ser una transformación bastante simple. Después hay un paper de Sani y Charawi del 2010 que proponen un campo aleatorio skew Gaussian para modelar ciertos datos con asimetría. Hay una generalización de Alegría y colaboradores en el 2017 de los campos aleatorios skew Gaussian, donde en ese trabajo también se describe la función de probabilidad multivariada de este tipo de campo aleatorio. Y tenemos el último trabajo bueno, pueden haber más, pero el de Bevilacqua y colaboradores del 2001, perdón, del 2021, donde se construyen campos aleatorios T y SQT para modelar tanto asimetría y colas pesadas al mismo tiempo. Bueno, también hay una forma de transformar campo aleatorio gaussiano mediante el enfoque de cópulas, que es una transformación general donde se utiliza la función de probabilidad conjunta de un campo aleatorio gaussiano. Aquí hay dos trabajos que hablan de eso. Hay muchos más trabajos que hablan de este enfoque mediante cópula gaussiana. Y acá con este tipo de transformaciones nosotros podemos modelar cualquier cosa. Tiene ciertas desventajas, pero ha tenido en este último tiempo gran desarrollo. Y luego tenemos los modelos lineales generalizados mixtos espaciales, que son la propuesta de Dickle de 1998, que lo que hacían era definir un modelo lineal general mixto donde existía una función de enlace, una variable latente que estaba modelada por un campo aleatorio mediante un supuesto de independencia condicional. Ese supuesto de independencia condicional hace que este tipo de modelos tenga un efecto de nugget forzado, lo que hace que este campo aleatorio sea no continuo en media cuadrática y podría tener una cierta desventaja con las otras propuestas cuando los datos son continuos en media cuadrática.
Entonces, lo que nosotros proponemos es una nueva clase de campos aleatorios definidos en la línea recta, o sea, pueden estar para datos con soporte en todos los reales, cuyas distribuciones marginales son el modelo Tupis, o la distribución Tupis. La distribución Tupis en general es un mecanismo que permite generar distribuciones asimétricas mediante una cierta transformación de una distribución simétrica. En general, la mezcla ahí es el producto entre una variable aleatoria discreta, generalmente es una binaria, multiplicada por la half de una distribución simétrica. Entonces, cambiando la distribución simétrica, voy a tener distintas distribuciones Tupis. Si la distribución simétrica es, por ejemplo, gaussiana, voy a tener una distribución Tupis gaussiana, y así puedo ir dando ejemplos de distintos modelos asociados a la distribución Tupis. Entonces, en general, nosotros vamos a estudiar, vamos a ejemplificar dos tipos de construcciones. La primera de ellas es un campo aleatorio Tupis gaussiano que me va a permitir modelar datos asimétricos, y el otro caso, el otro ejemplo son los campos aleatorios Tupis TuKIH, que me permiten modelar tanto datos que tengan asimetría y colas pesadas. Y también, digamos, la otra contribución de esta propuesta es que nos permite modelar datos que tengan outliers espaciales asociados. Esto es una característica bien importante en la propuesta, porque según nuestro conocimiento, bueno, existen bastantes algoritmos que permiten detectar puntos o outliers espaciales, pero no existe un modelo que permita capturar datos que presenten este tipo de fenómenos. Entonces, bueno, para ver a modo de ejemplo cómo se comportarían este tipo de propuestas en comparación con los campos aleatorios gaussianos, principalmente con el tema de la detección y de la captura de datos atípicos, vamos a considerar tres realizaciones de diferentes campos aleatorios, con 3.000 localizaciones uniformemente distribuidas en un cuadrado unitario, o sea, vamos a tener 3.000 puntos, y vamos a considerar o vamos a simular un campo aleatorio gaussiano con un modelo de correlación del tipo exponencial con esta estructura. Luego vamos a simular un campo aleatorio gaussiano también con un modelo de correlación exponencial, con un efecto nugget, y el efecto nugget lo vamos a modelar mediante esta estructura, donde el nugget, mediante esta estructura de nugget, siempre va a estar entre 0 y 1. Esto es porque podría ocurrir que, por ejemplo, el efecto nugget podría de cierta forma capturar datos outlier. Y vamos a simular un campo aleatorio Tupis gaussiano con un parámetro de asimetría igual a 0, es decir, vamos a suponer que este campo aleatorio Tupis gaussiano es simétrico para que sea comparable con la simulación del campo aleatorio gaussiano. Y también vamos a considerar un modelo de correlación exponencial. ¿Por qué un modelo de correlación exponencial? Porque lamentablemente este modelo tiene una desventaja, y la desventaja que tiene es que no es diferenciable el modelo Tupis. Entonces, esa es una de las desventajas de este modelo. Bueno, y vamos a aplicar un algoritmo propuesto por Chen, el colaborador, en el 2008, que va a permitir detectar
datos o outlier espacial. Bueno, hay una... ¿En qué consiste en este algoritmo? Básicamente lo que se hace, toma la observación de la localización SI y esa la resta con la mediana de una cierta vecindad. De una cierta vecindad. Se calcula, ¿cierto?, el valor absoluto de esa diferencia, y si esa diferencia es mayor a un cierto cuantil dado por esta expresión, donde el cuantil va a estar definido por una distribución normal estándar. Entonces, si se cumple esa desigualdad, el dato va a ser un outlier espacial. Ahora, acá hay que tener una diferencia entre lo que es un outlier y un outlier espacial. En general, nosotros sabemos que un outlier en general es un valor que se escapa del rango normal de los datos, y eso se puede ver reflejado haciendo un simple histograma. Pero un outlier espacial es un concepto un poco distinto. En general en la literatura se considera como un outlier local, porque lo que se hace, o la definición nos dice que un outlier espacial es una observación que varía o se diferencia de una cierta vecindad asociada. Entonces, si nosotros hacemos un histograma, podría ocurrir que, un box plot, podría ocurrir que no se evidencie en outlier al dibujar la figura. Entonces, haciendo estas simulaciones, tenemos las siguientes figuras. Bueno, aquí tenemos las tres simulaciones. Si ustedes lo ven por columna, lo primero acá abajo, en la primera columna, última fila, tiene la realización de un campo aleatorio gaussiano, y con el algoritmo podemos identificar cuatro outliers. 4 outliers o 5 outliers, que son los circulitos que aparecen en la realización. Bueno, si tomamos los datos y hacemos un box plot, vemos que el box plot tiene esta representación, más o menos, bueno, obviamente va a ser simétrico, y acá hay algunas observaciones que salen de la barrita. Y acá tenemos lo que tenemos en la figura del medio, son los scatter plot, que en el fondo lo que hacen es dibujar las parejas de ciertas observaciones espaciales que se distribuyen en una cierta vecindad. Son un gráfico de dispersión para distintas vecindades. Y lo que vemos es que obviamente que en el caso gaussiano el comportamiento es elíptico para distintas vecindades. Después, si hacemos lo mismo con un campo aleatorio con un nugget asociado, vemos que los scatter plots siguen siendo elípticos. Y acá vamos a detectar como 3 puntos outlier, o tres observaciones outlier espacial. Y finalmente tenemos el tupit gaussiano con parámetro de asimetría igual a 0, o sea, es un campo aleatorio simétrico. Acá se ve en el box plot, acá tenemos la realización, acá si usamos el algoritmo tenemos muchos outliers espaciales, y vemos que los scatter plot, a diferencia de los campos aleatorios gaussianos, tienen otro tipo de estructura, como una forma de una X. Esto en la literatura, por lo que nosotros hemos visto, ha sido poco estudiado. Todavía no tenemos una interpretación clara de lo que significa este tipo de estructura de dependencia distribucional, pero sí nos permite detectar, lo que sí nos permite detectar puntos atípicos
como ven en este ejemplo. Entonces, este tipo de modelos, de cierta forma, me va a permitir capturar datos espaciales que son outlier. Entonces, bueno, ¿cómo vamos a construir un campo aleatorio TUPIS? Entonces, la construcción, voy a seguir paso a paso la construcción. La construcción tiene dos etapas. Lo primero es definir un campo aleatorio discreto. Entonces vamos a considerar un campo aleatorio H que va a ser un campo aleatorio estacionario, y generalmente este campo aleatorio es simétrico. Vamos a considerar una cierta función G que depende de eta, donde eta es el parámetro de asimetría, y que esta función G en general me va a indicar la probabilidad de que el campo aleatorio discreto tome un valor igual a un cierto A de eta. Este G de eta entonces va a ser una probabilidad que va a depender de dos funciones que son conocidas, pero que dependen del parámetro de simetría, que es A de eta y B de eta. Entonces vamos a definir un campo aleatorio discreto, o binario en este caso, mediante esta forma. Lo que se hace en estricto rigor es cortar el campo aleatorio estacionario que es simétrico, que en general es un campo aleatorio continuo, y en general se puede asumir que este campo aleatorio H es un campo aleatorio gaussiano. Entonces lo que se hace es cortar un campo aleatorio gaussiano. Cortar a una cierta función, a un cierto valor Q de G de eta, que depende de una cierta función cuantil. Entonces, este campo aleatorio discreto va a ser igual a A de eta, a la función A de eta, si este campo aleatorio continuo y simétrico es menor que este valor, y va a ser igual a menos B de eta si ocurre lo contrario. Entonces, es una especie de generalización bastante simple de la propuesta de Heitner-Lelle de 1998, cuando propuso los campos aleatorios binarios. Entonces, en general, por construcción, la probabilidad de éxito de este campo aleatorio va a estar dada por G de eta. La esperanza y la varianza van a tener esta estructura, va a depender siempre de A de eta y B de eta. Es bastante simple de calcular. Y la función de probabilidad bivariada de este campo aleatorio definido por 3 va a tener esta estructura, muy similar a lo que propuso Heitner-Lelle en el 98. Entonces, si nosotros conocemos esta probabilidad P de H, donde H es la distancia entre las observaciones, este H en negrita, es la distancia entre la localización. Entonces, si nosotros conocemos esta probabilidad de que este campo aleatorio sea igual a A de eta, y este con SJ también sea igual a A de eta, entonces vamos a tener caracterizada completamente la distribución bivariada de este campo aleatorio. Entonces, bueno, la esperanza cruzada de este campo aleatorio discreto va a tener esta estructura, va a depender de A de eta, de B de eta y de la probabilidad de H, la P11 que en general se puede decir, donde esta probabilidad no es nada más que la función de probabilidad bivariada, o la CDF, la acumulada bivariada del campo aleatorio simétrico H, con una cierta función de correlación que depende del campo aleatorio H, que recordemos que era asimétrico y continuo. En general, ese H va a ser gaussiana, entonces esta CDF bivariada va a ser la CDF de la gaussiana, con una cierta función de correlación ρ de H que puede ser, obviamente que va a ser una función de correlación conocida válida, que puede ser en general la Mathean, la Bentland, por lo general. Entonces, una vez que nosotros definimos el campo aleatorio discreto, que es este,
Entonces podemos definir un campo aleatorio estacionario TUPIS de acuerdo a la representación de Arellano Valle del 2005. Entonces nosotros lo que hacemos principalmente es una generalización de ese proceso, donde lo que se hace para definir un campo aleatorio estacionario TUPIS es hacer una mezcla entre el campo aleatorio discreto, que depende de un parámetro de simetría eta, y el campo aleatorio half de un campo aleatorio X que va a ser simétrico. Entonces, se toma el campo aleatorio simétrico, se calcula el valor absoluto y se multiplica por el campo aleatorio discreto. Eso me va a dar un campo aleatorio del tipo TUPIS, donde obviamente la simetría la vamos a incluir mediante el campo aleatorio discreto, que depende del parámetro eta. Entonces, bajo el proceso definido en 6, muy simple calcular la función de probabilidad marginal de este campo aleatorio, va a tener esta estructura. Va a depender siempre de la función de probabilidad de la distribución half simétrica que nosotros vamos a asociar, y va a depender obviamente de A de eta y B de eta, que son las funciones que corresponden al campo aleatorio discreto. Obviamente cuando A de eta y B de eta son iguales, tenemos un campo aleatorio simétrico. Y tenemos que la esperanza y la varianza de este campo aleatorio TUPIS va a depender, ¿cierto? Obviamente depende de las funciones A de eta y B de eta, y de la esperanza y de la esperanza y o del primer momento y del segundo momento de la half simétrica que nosotros vamos a definir. La distribución bivariada también es bastante simple de definir, tiene esta estructura. Obviamente que va a depender de la bivariada de la half simétrica que nosotros vamos a asociar a este campo aleatorio. Y ya calcular la trivariada o alguna distribución más general se hace muy complejo, y en algunos casos imposible de calcular dependiendo del modelo que nosotros estamos proponiendo. ¿Y por qué? En general porque nosotros no conocemos la distribución multivariada de este campo aleatorio discreto. Y si es que la conociéramos, tendríamos que también conocer la distribución multivariada de este campo aleatorio half simétrico que nosotros estamos definiendo. Entonces, va a tener obviamente esto es una desventaja desde el punto de vista de la estimación, y por eso que vamos a proponer un método que se utiliza bastante en la literatura. Luego tenemos la función de correlación de este campo aleatorio TUPIS. Bueno, tiene esta estructura, obviamente va a depender de lo mismo de antes. En general, nosotros vamos a considerar la función A de eta y B de eta como 1 menos eta y 1 más eta, donde eta está entre menos 1 y 1, que es el parámetro de asimetría, y va a ser 0 cuando el eta es 0, vamos a considerar que el campo aleatorio es simétrico. ¿Y por qué se eligen estas funciones de esta forma? Porque son más estables de acuerdo a Arellano Valle en el 2005. Este campo aleatorio, como le había dicho, tiene algunas propiedades geométricas interesantes. En general, este campo aleatorio es continuo en media cuadrática, pero no es diferenciable, es una desventaja. Y si tenemos datos que tienen un nugget, o en general no provienen de una estructura donde el campo aleatorio no es continuo en media cuadrática, entonces se puede incorporar el efecto nugget asociando esta forma a la función de correlación, que es lo que nosotros hacemos en el ejemplo introductorio. Y luego, si nosotros queremos hacer una extensión del modelo mediante una simple transformación de localización y escala,
podemos extender esta propuesta y definir un campo aleatorio TUPIH, TUPIS no estacionario, donde MUDS es el parámetro de la localización y sigma el parámetro de escala, y MUDS se puede modelar mediante una estructura de regresión típica con una matriz de diseño por beta, que es el número de coeficientes asociado al modelo. Bueno, acá voy a dar los dos ejemplos que se proponen. En general, para definir un campo aleatorio TUPIS gaussiano, lo único que hay que hacer es, voy aquí atrás, es considerar que este campo aleatorio X es gaussiano, y al ser gaussiano voy a obtener un campo aleatorio TUPIS gaussiano, y con eso voy a tener definida la distribución bivariada y la función de correlación, que va a estar definida por esta expresión más general. Entonces, bueno, si asumimos que X es gaussiano, entonces obviamente el eta, mediante este tipo de forma de las funciones, 1 menos eta y 1 más eta, el eta va a estar entre menos 1 y 1 y va a tener una función de distribución bivariada dada por esta expresión. La misma expresión de antes, simplemente estamos ahora asumiendo valores para la A de eta, para B de eta, y estamos ahora considerando la función bivariada de una half gaussiana, cuya función bivariada va a estar dada por esta expresión. Y entonces esta función de probabilidad bivariada para el TUPIS gaussiano va a ser importante a la hora de hacer estimación de parámetros. Lo mismo al reemplazar a de eta y b de eta por la expresión general, nosotros vamos a tener, haciendo unos cálculos bastante simples, que la función de correlación de un campo aleatorio TUPIS gaussiano va a tener esta estructura. Ya, entonces podemos probar que cuando la correlación bueno, esto va a depender de la correlación del campo aleatorio gaussiano. La correlación del TUPIS gaussiano depende de la correlación del gaussiano, porque la construcción del TUPIS gaussiano está definida a partir del gaussiano. Entonces va a haber una dependencia. Y bueno, depende también del parámetro de asimetría. Y cuando la correlación del gaussiano es 0, entonces la correlación del TUPIS gaussiano es 0, y si la correlación del TUPIS gaussiano es 0, entonces la correlación del gaussiano es 0. Eso me indica que cuando la correlación es 0, el TUPIS gaussiano es independiente, que es una característica interesante para este tipo de construcción. La esperanza y la varianza van a estar definidas mediante esta estructura. Y con eso definimos lo que es un TUPIS gaussiano bastante simple, la construcción. Bueno, para comparar nuestra propuesta con algún modelo que existe en la literatura, voy a definir lo que es un campo aleatorio skew gaussiano, que va a ser un competidor del TUPIS gaussiano, porque ambos modelan hacia asimetría. Entonces, de acuerdo a Sani el-Sharawi y también a Alegría, la representación estocástica de un campo aleatorio de skew gaussiano va a tener esta estructura. En general es una suma de campos aleatorios gaussianos. G1 es un gaussiano, G2 es un gaussiano, entonces se representa mediante esta forma. Beta es el parámetro de asimetría, sigma el parámetro de escala. Y va a tener una función de correlación dada por esta estructura, que va a estar, obviamente esto está probado en este paper San el-Sharawi en el 2010. Entonces, la distribución bivariada también está presentada en el paper de Alegría en el 2017. Entonces, con esa información, lo que nosotros hacemos es comparar estos dos campos aleatorios, ver cuál es la diferencia. Entonces, ¿cómo lo comparamos? Primero lo comparamos en relación a los
los gráficos de contorno de las distribuciones bivariadas de ambos campos aleatorios. Entonces vamos a considerar un campo aleatorio tupí gaussiano con distintos parámetros de asimetría: 0 cuando es simétrico, 0,2 y 0,6 cuando es asimétrico. Y para el skew gaussiano vamos a considerar parámetros de asimetría 0, caso simétrico, menos 0,8 y 1,2, y el parámetro de escala igual a 1. Estos valores no fueron al azar, sino que más o menos se eligieron para que los dos campos aleatorios sean comparables de cierta forma. Y luego lo que se va a hacer es, se va a hacer una realización de estos dos campos aleatorios. Se va a hacer una realización para el tupí gaussiano con parámetro de simetría 0,2, skew gaussiano, parámetro de simetría menos 0,8, el mismo parámetro de escala igual a 1, se va a hacer una simulación en una grilla regular, una grilla irregular, un cuadrado unitario, con un modelo de correlación Venn-Line generalizado dado por la ecuación 15. Dado por la ecuación 15, que es este modelo de la ecuación 15 es un modelo que no es diferenciable. ¿Ya? Entonces, bueno, en base a eso lo que tenemos en la primera fila son el gráfico de contorno de la distribución bivariada de un tupí gaussiano, y lo que tenemos abajo, los contornos de un skew gaussiano, de la bivariada de un skew gaussiano, para una correlación igual a 0,8. Entonces vemos que hay una diferencia bastante notable entre los contornos de la distribución bivariada de los campos aleatorios, principalmente porque lo de los tupí gaussianos tienen forma de X y los otros son en todos los casos son elípticos. Bueno, si bajamos la correlación a 0,1, entonces ya la forma del tupí gaussiano ya no va a tener una forma de X tan pronunciada como antes, pero por ejemplo acá ya no es tan elíptica. Acá esto va siendo más bien, obviamente cuando la correlación se acerca a 0, vamos a tener independencia por parejas de los campos aleatorios, entonces va a tener esta forma. Y acá, como se va acercando la independencia, va a tener una forma bastante similar. Y eso es de acuerdo a la forma que tiene, digamos, la función de correlación. Eso se da, digamos, bajo esta propiedad. Bueno, y por último, lo que hacemos es, como le había dicho, simular el campo aleatorio tupí gaussiano, que es la primera fila, y el skew gaussian, que es la segunda fila. Vemos que los histogramas son bastante similares, pero los scatter plot, digamos, tienen diferentes estructuras. En el caso tupí gaussiano, la forma de X se aprecia con una vecindad 5 y 15, y en el caso skew gaussiano todas las formas son elípticas. Bueno, para el TuKIH, para el campo aleatorio tupí TuKIH, lo que tenemos que hacer, lo primero es definir un campo aleatorio TuKIH. Un campo aleatorio TuKIH va a tener esta representación estocástica, va a ser una transformación de un campo aleatorio gaussiano, donde G de S es gaussiano. Y la transformación va a tener esta estructura. H, que es el H no negrita, va a ser el parámetro que va a gobernar el comportamiento de las colas de la distribución. Si, H va a estar siempre definido entre 0 y 1 medio. ¿Ya? Mientras más grande H, más pesada va a ser la cola de la distribución. Entonces, en general, de acuerdo a George del 2015, la distribución asociada a un TuKIH va a tener esta estructura, va a depender de la función de
de probabilidad de una gaussiana, obviamente, porque la representación depende de la gaussiana, y ese tau de h a la menos 1 va a tener esta estructura, que es la inversa de esta transformación, que va a depender de una función w, que es la llamada función de Lambert. ¿Ya? Podemos, bueno, una vez definido el campo aleatorio Tukey-H, que va a ser en general es simétrico pero con colas pesadas, podemos ahora reemplazar el X por el Tukey-H y vamos a tener un modelo Tupis Tukey-H, donde va a tener dos parámetros, el eta el parámetro de asimetría y el h no negrita va a ser el parámetro que gobierna la escola. Obviamente la función de probabilidad bivariada va a tener una forma bastante similar a la del Tupis gaussiano. Acá esto va a depender obviamente de la half del Tukey-H. La half del Tukey-H bivariada va a tener esta estructura, que va a ser una suma de estos términos, donde estas funciones t y j no son nada más que la función de probabilidad bivariada de un Tukey-H, que también va a depender de una función de probabilidad bivariada de un campo aleatorio gaussiano, ya, y de las funciones de Lambert. Entonces, también podemos conocer la función de correlación del campo aleatorio Tupis-Tukey-H, al igual como se definió en el caso anterior. Siempre va a depender de la función de correlación del campo aleatorio gaussiano. También tiene la misma propiedad de independencia cuando ρ igual a 0, entonces existe independencia, y la esperanza y la varianza van a tener esta estructura, que son bastante simples también de calcular. Hacemos acá, lo que hacemos acá es comparar los gráficos de contorno del campo aleatorio Tupis Tukey-H para distintos parámetros de asimetría. 0, el caso simétrico, 0,2 y 0,6, y para dos diferentes correlaciones, 0,8 y 0,1. Entonces, cuando las correlaciones son altas, se ve bastante la forma de X de los gráficos de contorno, y ya cuando la correlación va a ser más cercana a 0, se aproxima el caso de la independencia. Todo esto lo simulamos con un H igual a 0,1, con colas pesadas. Y lo mismo hacemos hacemos una realización del campo aleatorio de Tupis Tukey-H. Vemos que si aplicamos el algoritmo, vemos que el Tupis Tukey-H puede capturar bastantes puntos atípicos. Acá hay como 50 puntos atípicos en la distribución asociada. Si graficamos los datos marginalmente, y los H scatterplot que tienen la forma de X. Y eso de cierta forma nos indica que este captura bastante bien los datos atípicos espaciales. Y por último, lo que graficamos acá son, aquí hay dos gráficos. El gráfico de la izquierda es las funciones de correlación de un campo aleatorio gaussiano, que es la línea continua, y la línea discontinua es la función de correlación de un campo aleatorio Tupis gaussiano, y la parte derecha es lo mismo, la función de correlación de un campo aleatorio gaussiano, que es la línea continua, y la discontinua de un Tupis Tukey-H. Entonces vemos que siempre, esto ocurre en general, cuando hacemos transformaciones de campo aleatorio gaussiano, siempre la función de correlación del campo aleatorio no gaussiano resultante va a ser menor o igual que la del campo aleatorio gaussiano, y acá lo podemos identificar gráficamente. Bueno, para hacer la estimación, utilizamos el método de estimación por verosimilitud compuesta por parejas ponderadas. ¿Por qué? Porque no conocemos la distribución multivariada de estos campos aleatorios, entonces tenemos que buscar un cierto equilibrio entre la eficiencia estadística y computacional.
Entonces, este es un método bastante utilizado. Lo que se hace es, supongamos que tenemos una cierta realización de un campo aleatorio definido por esta estructura, ¿cierto? Es un campo aleatorio no estacionario. Supongamos que tenemos un teta, un conjunto de parámetros donde mu el parámetro de localización, sigma de escala, eta el de simetría, h podría ser el de las colas pesadas, y alfa, que está con negrita, son los parámetros asociados al modelo de correlación. Entonces el método de verosimilitud compuesta por pareja ponderada lo que hace es tomar todas las parejas posibles, y lo que hace es calcula el log de verosimilitud de la función de probabilidad bivariada de todas las parejas posibles y la multiplica por una cierta función de pesos la vamos a definir por CIJ, que son pesos no negativos y que van a ser igual a 1 si la distancia entre las observaciones es menor o igual a un cierto valor arbitrario que nosotros podemos considerar. Esto hace que el método sea eficiente desde el punto de vista computacional. Estamos también trabajando en propuestas donde los pesos ya no tengan este tipo de estructura y eso permitiría de cierta forma una mayor ventaja computacional. Bueno, pero eso es otro tema. Entonces lo que se hace acá es calcular el argumento máximo de esta función. Ya es una pseudo verosimilitud en estricto rigor. Entonces, bueno, esto tiene una propiedad bastante interesante. Bevilacqua y Gaetán en el 2012 y en el 2015 mostraron que bajo dominio creciente asintótico, el estimador de los parámetros es consistente y asintóticamente normal, con matriz de varianza y covarianza asintótica dada por la inversa de la información de Godin, que va a tener esta estructura básicamente. Esto me va a permitir calcular los errores estándar de los estimadores. Y obviamente esta H es H de eta se define mediante esta estructura, es menos la esperanza de la matriz gaussiana y J es la varianza del gradiente. Y esto me va a permitir definir criterios de información que permiten seleccionar modelos. Y para seleccionar un modelo, por ejemplo, podríamos utilizar esta definición, que es el criterio de información de verosimilitud por parejas. Obviamente depende de la matriz de información de Godin. Bueno, para poder verificar el rendimiento de nuestro modelo, utilizamos realizamos un estudio de simulación y realizamos una aplicación con algunos datos reales. La simulación, lo que hacemos, simulamos 1000 realizaciones de los modelos propuestos. Estas 1000 realizaciones con 500 observaciones o localizaciones espaciales en un cuadrado unitario uniformemente distribuido. Lo que hacemos es modelamos o simulamos, perdón, un campo aleatorio Tupis gaussiano con estos parámetros, sigma cuadrado igual a 1, mu igual a 0, y el parámetro de simetría 0 y 0,5. O sea, vamos a considerar un Tupis gaussiano simétrico y no simétrico. Y vamos a considerar un Tupis Tukey-H con H igual a 0,15 y con un mismo eta 0 y 0,5. O sea, vamos a considerar campos aleatorios Tupis gaussiano y Tupis Tukey-H simétricos y asimétricos. Y vamos a considerar un modelo de correlación isotrópico que tiene esta estructura con parámetro de escala 0,2, delta igual a 4, que va a ser fijo. Y vamos a considerar para la función de los pesos una distancia no mayor a 0,1. Ya, entonces los resultados se observan en esta tabla.
Esta tabla que nos entrega el sesgo y el error cuadrático medio de los parámetros estimados. Vemos que en general los parámetros son todos insesgados. Acá tenemos los box plot, por ejemplo, para el caso del tupis gaussiano. Primero cuando mu es 0, cuando sigma cuadrado es 1, cuando alfa es 0,2, sigma cuadrado es 1 y el eta es 0,5. Entonces vemos que la estimación funciona bastante bien. Los errores cuadráticos medios son bastante bajos y no hay ciertas diferencias significativas cuando definimos un tupis gaussiano simétrico o asimétrico, o un tupis TuPH simétrico o asimétrico. ¿Ya? Y para la aplicación lo que hacemos es considerar la temperatura media observada en el 4 de julio, aquí no puse el año, no recuerdo el año, de 461 localizaciones en una región del Medio Oriente, en una cierta área del Medio Oriente. Y lo que vamos a hacer con estas temperaturas medias que están en un paquete Meteo, el paquete se llama, entonces vamos a considerar, por ejemplo, consideramos los campos aleatorios mediante esta estructura, y lo que vamos a hacer que RDS podría ser un campo aleatorio gaussiano, RDS podría ser un tupis gaussiano simétrico, para que podamos comparar estos dos modelos. Después tenemos un tupis gaussiano asimétrico, y eso lo comparamos con un skew gaussiano. Luego tenemos un TuKIH, que es un campo aleatorio simétrico con colas pesadas, y lo comparamos con un tupis TuKIH con eta igual a 0, o sea, un campo aleatorio simétrico con colas pesadas. Y luego el modelo más general, ¿cierto? Que es un tupis TuKIH asimétrico y con colas pesadas. Entonces consideramos 7 modelos, los comparamos. Consideramos un modelo de correlación isotrópico mediante una función de correlación exponencial con un efecto nugget. ¿Por qué con un efecto nugget? Bueno, eso lo vamos a mirar en la siguiente lámina. Y vamos a usar un peso. Para los pesos vamos a usar una distancia, acá no la veo. No veo la distancia. ¿Por qué no la veo? Voy a disminuir una distancia a 280. Ya, entonces, bueno, acá tenemos la región, los datos, el mapa de calor, ¿cierto? Graficamos los scatter plot, vemos que no tienen una forma elíptica, tienen una forma acá hay una forma de X, o posiblemente una forma de X, acá en las primeras dos figuras con estas dos vecindades. Vemos que la distribución no es simétrica, y aparentemente podría tener colas pesadas. Y vemos que hay el semivariograma empírico nos dice que existe un nugget acá en este tipo de datos. Entonces por eso que nosotros asumimos una función de correlación con un nugget definido de esta forma. Bueno, los resultados nos dan lo siguiente. Acá en esta tabla tenemos los 7 modelos. Aquí, por ejemplo, si comparamos, hacemos una primera visión de los resultados, podemos ver que la media y el parámetro de escala para todos los modelos no cambia de manera significativa, son bastante similares. Los valores que están entre paréntesis son los errores estándar. Y vemos que si comparamos el gaussiano con el tupis gaussiano que es simétrico,
tiene los mismos parámetros a estimar. Vemos que el tupis gaussiano es un mejor modelo que el gaussiano. Si comparamos el tupis gaussiano asimétrico asimétrico con el skew gaussiano, vemos que el tupis gaussiano es mejor modelo. Y si comparamos el Tuqueyache con el tupis Tuqueyache simétrico, vemos que el mejor modelo es el tupis Tuqueyache. O sea, siempre haciendo una comparación bien justa, los modelos tupis siempre ganan en términos de estimación. Y si hacemos una visión general, el tupis Tuqueyache es el que gana en relación a los 6 modelos. Y también agregamos para la predicción, lo que hacemos es una predicción lineal óptima, porque como no tenemos la distribución finito-dimensional o la multivariada, no podemos realizar predicción óptima. Entonces realizamos predicción lineal óptima, y lo que hacemos es calcular el error cuadrático, la raíz del error cuadrático medio, el error absoluto medio. Entonces lo que hacemos es tomar el 85% de los datos, hacer la estimación y predecimos el restante porcentaje. Y eso lo hacemos unas 200 veces lo hacemos, y calculamos el promedio del error cuadrático medio, o la raíz del error cuadrático medio, o y el MAE. Entonces, esos son los valores que están acá. Si observamos estos valores, siempre el mejor modelo desde el punto de vista de la predicción es el tupis Tuqueyache, y acá le sigue el tupis Tuqueyache simétrico, pero en general los tupis siempre en este ejemplo ganan en estimación y en predicción, independiente de que obviamente el modelo gaussiano se está utilizando el predictor óptimo, y en el otro modelo el predictor lineal óptimo. Bueno, y es eso lo que le quería comentar. Finalmente tenemos el gráfico de los semivariógramas empíricos con el ajuste que son las curvas. Para el primero es para el gaussiano, el segundo el tupis gaussiano, y el tercero el tupis Tuqueyache. Esto es para los residuos, el semivariograma estimado de los residuos, no de los datos. Bueno, finalmente, como conclusión, puedo decir lo siguiente. En este trabajo proponemos la construcción de una clase de campos aleatorios tupis para datos asimétricos y con posibles colas pesadas. Una característica interesante de estos modelos es que son continuos en media cuadrática, y si queremos agregar discontinuidad en el modelo lo podemos hacer, solamente redefiniendo la función de autocorrelación, o perdón, la función de correlación del modelo o del campo aleatorio subyacente, en este caso el campo aleatorio gaussiano. La principal característica de estos modelos es que permite capturar datos que tienen outliers espaciales, que es una característica interesante que otros modelos que hemos trabajado no lo permite capturar. El problema es que obviamente este modelo no es diferenciable en media cuadrática. Eso lo hace un poco restrictivo. Y lo último es que si ustedes quieren trabajar con estos modelos lo pueden hacer, porque está implementado en el paquete GeoModel en R. No está en el crack de R, pero sí lo pueden encontrar en una página que se puede descargar y se puede utilizar este paquete. Bueno, algunas referencias de las que dije, bueno, Alegría, que habla de los modelos Q gaussianos, Arellano, que es
habla de los modelos asimétricos, aquí habla de la clase de las distribuciones Tupis. El trabajo de Bevilacqua de los modelos es Qt, Bevilacqua del paquete GeoModels, y aquí bueno, este paquete, perdón, este artículo que habla de los algoritmos para detectar datos outliers espaciales. Bueno, y acá tienen algunas otras referencias que podrían, si están interesados en este tipo de trabajo, lo pueden revisar. Yo, si ustedes quieren, Alfredo, le puedo enviar la presentación. Muchas gracias. Gracias a ti, Cristian, muy interesante la presentación. Ahora vamos a dejar un pequeño espacio para preguntas. Me gustaría saber si alguien de los participantes tiene alguna duda. Por favor, pueden prender su micrófono o levantar la mano, como prefieren. Fabián Ramírez tiene una pregunta. Adelante, Fabián. Hola, muy buenas, profesor Cristian. Hola, Fabián. Muy buena la presentación, me gustó mucho. Yo quería consultar un poco, más que nada, dónde encontrar ese avance del TRAN del R. Porque habías comentado Sí, que no estaba disponible así como en la librería, pero sí, se podía bajar de algún lado. sí, lo puedo enviar al correo de Alfredo para que te lo haga llegar. Ya. Pero Supongo que un kit. es una Ujú. página donde obviamente no solo está este modelo, sino hay otros modelos y hay manuales que, que enseñan digamos, utilizar el paquete para distintos modelos que se han estudiado. Sí, lo Vale. puedo hacer llegar. O sea, Pero aquí acá está la Francisco Cuevas página, en el mira. chat me mandó el Acá paquete. está la página. Ah, Justamente ya. está acá. Aquí. Voy a guardarlo el tiro. Guardarlo el tiro. Ahí está. Muchas gracias. Ok. ¿Más preguntas? Yo puedo hacer una pregunta. Adelante, Francisco. Sí. Hola, Cristian. Oye, buena charla. Yo te iba a preguntar, ya, sí, estos campos aleatorios tú dices que no son diferenciales, ¿cierto? Claro. Ya, ¿y hay alguna forma de cuantificar la rugosidad del campo aleatorio? Eh, O sea, viene directo al final, porque cuando dices que no es diferenciable, imagino que yo ahora puedo poner, por ejemplo, una correlación de Matern con parámetro nu mayor que 1 y esto va a seguir siendo no diferenciable, ¿cierto? claro, o sea, digamos ¿Ya? ¿por qué no es diferenciable? En general es Ajá. por cómo se construye el campo aleatorio. Claro, claro. Esta mezcla que hace que el campo aleatorio no sea diferenciable. En general cuando tú mezclas un campo aleatorio que puede ser ya sea positivo o simétrico con algo que es discreto, al multiplicarlo con algo que es discreto ya lo hace no diferenciable. Ya, Eso se ya. puede probar utilizando obviamente la función de correlación del modelo. Ujú. Pero Ya. en general, si yo tengo datos que más o menos al graficar los datos eh, son más o menos bien suave la realización del campo aleatorio, entonces en general este modelo no sería tan adecuado para ese tipo de datos. Claro. Y Ya. Sí, porque independiente acá, de que... al final de cuentas lo que yo veo es que en esa sí, mezcla, perdón, en esa mezcla que tú sí, estás mostrando, al final de cuentas lo que pasa es que los sample paths, las realizaciones van a ser discontinuas también, ¿cierto? eh, las trayectorias no deberían ser discontinuas. ¿No? Es que como esta variable mezcladora que estás ocupando tú, que ves un valor, es una variable positiva, por una variable que le va a dar el signo, eso no, Sí, ese cambio de signo no va a ser un cambio continuo necesariamente, por eso...
Me da la impresión que no necesariamente va a ser continuo siempre. Pues van a haber zonas que van a Ah, no, cambiar. tiene razón, tiene razón, tiene razón. Ujú. Claro, hay una... De hecho, acá se ve un poco. Ya, ya, perfecto. Ah, entonces, claro, no tiene sentido contarse por la rugosidad. Sí, Ya, tiene ya, razón. ya. Oye, y lo otro que te iba a preguntar, sobre la estimación no has intentado nada más. O sea, ustedes proponen verosimilitud compuesta, que me parece ad hoc, pero hacer otro tipo de estimación, como por ejemplo una cosa tipo algoritmo M, o alguna cosa bayesiana, por ejemplo, esto que está de moda del ABC, ¿no? Sí, no hemos intentado hacer otro tipo de estimación. Siempre hemos trabajado con el tema de la verosimilitud compuesta. De hecho, ahora estamos trabajando en hacer que, como comentaba, ¿dónde está Ujú. la...? Acá estamos intentando de cambiar estos pesos, porque Ah, estos pesos perfecto. en cierta forma hacen que si yo quiero trabajar con muchos datos, eh, no puedo hacer la estimación. En general, ya Ujú. con 50.000 datos, esto ya no va a funcionar Ya, en R. ya. Entonces, estamos proponiendo otro tipo de pesos. Ujú. Ya, genial. eh, la gracia de esos pesos que estamos trabajando ahora es que podemos tener 1 millón de datos y la estimación va a funcionar. Entonces, me va a Perfecto. permitir trabajar con Big Data, de cierta forma. Claro, 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 claro. Pero Comprendo, si comprendo. no hemos probado otro tipo de... Sí, lo que pasa es que yo te hago una pregunta, ¿esta verosimilitud es razonable en el tiempo? O sea, ¿anda bien en el término de los tiempos de estimación? Los tiempos sí, bastante bien. Ya. Lo que pasa es que hay Anda métodos bayesianos basados en simulación que lo que utilizan es la Composite Likelihood, ¿Ya? la pairwise, la utilizan como un input, de alguna forma como un estadístico de resumen. Entonces tú Ok. simulas, estimas y ahora empiezas a utilizar esto como un resumen de tus datos y yo creo que con esto se puede hacer algo más o menos interesante. Sí, podría ser. Nosotros Ujú. generalmente no trabajamos con estadística bayesiana. Lo que Claro. sí también hemos incorporado en este método de estimación es los valores input, los valores iniciales que se le dan a los Ujú. parámetros. Entonces lo que Ya. hacemos es, por ejemplo, se hace una estimación de los valores iniciales y eso de cierta forma te permite no ir tan a ciegas cuando das valores iniciales en el método de Claro, claro. estimación. Comprendo, comprendo. Ujú. Pero sí como te digo, lo que estamos tratando de hacer es que este método de estimación sea mucho más eficiente computacionalmente. De eso ya lo hemos estado probando. Como te digo, ya podemos hacer estimación con 1 millón de datos y no Ujú. tenemos problemas. Ya. Y lo otro es que también mejora un poco la eficiencia estadística. Eso todavía no lo hemos probado matemáticamente, pero sí, Ya. eh, al cambiar estos pesos estamos mejorando dos cosas. Ujú. Buenísimo. Ok, ¿Alguna gracias, Gracias. Francisco. más preguntas? Voy a ver acá. Jonathan tiene pregunta también. Jonathan Acosta, adelante, Jonathan. Eh, Hola, muchas gracias. Muy buena presentación, Hola, muy gracias. interesante. Eh, Cristian, justamente de lo que estaban hablando ahora de los pesos, me surgió una duda. Esos nuevos pesos que están definiendo, la idea es que la región SI menos SJ sea más pequeña, o sea, abarcar menos puntos o más. Sí, no es que sea... eh, en general, la idea es que abarque los mismos, la misma cantidad de puntos. Lo que estamos haciendo básicamente, estamos definiendo vecindades. Lo estamos haciendo Ya, con vecindades, no con este tipo de distancia. claro, esta Entonces, distancia, pues, bueno, en realidad, siempre cuando uno calcula la norma y tiene muchos pares de puntos, es costoso computacionalmente. claro, Entonces, evitar eso. entonces evitar eso. Entonces, no, la idea es tener, de hecho, lo primero
estudio de simulación que estamos haciendo es tratar de que esos pesos tengan la misma cantidad de puntos. La Ah, misma cantidad de puntos, pero que la eficiencia computacional sea mucho mayor. perfecto, muchas gracias. Y lo otro que quería consultar con respecto a la simulación, Sí, cuando hace las diferentes réplicas, ¿los sitios donde se simula el proceso son prefijados? Me refiero a las mil réplicas son en los mismos sitios, o en sí, cada réplica van cambiando los sitios. no se fijan. Ah, ya, perfecto. Esa me surgió la duda. ¿Es bien común eso, prefijar los sitios? ¿O también es común que los sitios vayan cambiando en cada una de las réplicas? Bueno, en general nosotros generalmente lo vamos fijando. No sé si qué tan común sea variar o Ah, no. ya. Ah, ya. Sí, también Yo tenía la creo, duda. También. es que yo creo que ¿Sí? se deben fijar porque si no están introduciendo más aleatoriedad en el proceso y pueden manchar el experimento de simulación. Sí, eso yo estaba pensando. Que estaba haciendo un Mm. experimento y también lo había prefijado, pero tenía mi duda si es que era común prefijarlo o no. Ya. Es que igual va a depender de cómo tú prohíbes las propiedades, porque a veces tú lo que haces es que, condicionado a que tú observaste los puntos, tú probas ensecamiento. Entonces, si tú haces Ujú. eso, tú tenés que simular la posición de los puntos, calcular los estimadores y repetirle mediante la simulación de los puntos. ¿Cachai? Sí, En sí, cambio, si tú eso lo entendí. probaste solamente en el proceso, dado los puntos, entonces, no, sin asumir nada sobre los puntos, eso se suele simular una vez para tener posiciones nomás, después se repite. Sí, Mm. gracias. Muchas gracias, Cristina. Gracias, Jonathan. ¿Alguna otra pregunta? Veamos si en el chat hay más manos levantadas. Creo que no, pero yo tengo un par de preguntas. Bueno, tenía una que ya te la Sí, hizo Francisco, que tenía que ver con eso de la diferenciabilidad en media cuadrática, pero bueno, así que paso a la siguiente. Tengo un par de dudas. Una es, cuando tú mencionas los parámetros que tienes que estimar, hay uno que tiene que ver con la función de correlación, ¿no? Por ejemplo, el parámetro de escala, por ejemplo, el parámetro de claro. suavidad, etcétera. Esa correlación, esos parámetros de esa correlación, ¿de qué proceso vienen? ¿Del proceso H o del proceso X? Porque tienes como Sí, dos procesos latentes, ¿no? sí, claro. La idea es que obviamente para no tener muchos parámetros, se hace que H y X sean el mismo, Que tengan la misma. Ah, ya, ok. la misma correlación. Entiendo que eso también se ocupa bastante en el skew normal, cuando uno tiene los dos procesos y uno Claro, le da la misma estructura a ambos, claro. sí, de hecho acá, claro, eso evita tener muchos parámetros Sí. para De estimar. hecho, habrían problemas de identificabilidad probablemente si es que uno no hace eso. Claro. Ya, perfecto, entiendo. Y la otra pregunta, o quizás más como comentario, quizás sería interesante, bueno, tú tienes el two-piece Tukey H, ¿no? Sí, Quizás sería interesante comparar eso con el Tukey G y H, ¿no? Porque el parámetro el G es TUC-VGH, el que te sí, da sí. la asimetría, ¿no? Claro, sí es. Claro, de hecho el TUC-H es un caso particular del GH, Sí. bajo ciertas condiciones. El problema podríamos haberlo comparado, pero no quizás no lo podríamos comparar con el método de verosimilitud compuesta, porque ahí cuando se define el TUC-GH, esa transformación no es invertible, tiene ese problema. Sí, recuerdo, Entonces, sí al no recuerdo ser justamente. Sí. al no ser invertible, no voy a conocer la bivariada de ese campo aleatorio. En el Entonces, paper creo en el que paper, Gentoo lo que hace es una modificación del sí, proceso de eso estimación. mismo Ahí te iba a no decir, recuerdo mal. justamente. Sí, me parece que hacen como Entonces, una aproximación numérica de la parte inversa de la transformación. claro, Sí, algo recuerdo, sí. Ese paper es de Yasa, me parece que de es Jazz, sí. Chu y Jenton, ¿no? Sí, Chu Genton del 2017, 16 me parece. o 17, claro. Eh, Sí.
Ya. Yo creo que se podría eventualmente hacer una comparación, pero claro, hay que pasar por esa aproximación que hacen ellos. Sí, claro, habría que programar esa aproximación y eso, y esa es la comparación. Pero sí podría ser interesante hacer la comparación. Ok, bueno, esas eran mis preguntas. No sé si hay otra pregunta adicional del público antes de ir cerrando esta sesión. Al parecer no, Bueno, así que, bueno, bueno, Cristian, sí, gracias. sí, Sí, antes de terminar, adelante, adelante. bueno, acá es un taller, un seminario que nosotros estamos realizando. Generalmente lo hacemos casi todos los meses. Este taller va a ser el martes y jueves 19 y 21, la próxima semana, de 4 a 7 a 5 y media. Es un taller sobre análisis de encuesta INE utilizando el R. Va a exponer el jefe de la unidad técnica del INE, Juan Garcés Seguel. Si están interesados en ir, yo les voy a enviar a Alfredo el link del Zoom para que tú puedas hacer difusión a los interesados. Entonces están cordialmente invitados a la actividad. Perfecto, Solo era perfecto. eso. Yo le hago llegar a todos los interesados el enlace, así que quedo atento a eso. Y bueno, ahora Ok, sí, bueno, te agradezco, Cristian, por la participación en este seminario y agradezco también a todos los participantes por estar hoy día aquí en esta sesión. ok, muchas gracias, Alfredo, por la invitación. Gracias a todos por participar. Que estén bien, Gracias. cuídense. Chao. Chao, chao. Muchas Chao. gracias. Chao, Chao, muchas gracias. gracias. Chao, chao. Chao.